con que involucra cada vez más al círculo más cercano o a la propia presidenta de la República, Dina Boluarte. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por atender nuestro llamado. Encantado de estar con ustedes. Bueno, estoy aquí a su disposición para cualquier interrogante que quieran hacerme. Doctor Torres Caro, ¿cómo es que la situación penal de la señora Dina Boluarte se complica más? Se dice ya, y así se ha dado a conocer a través del semanario Escribir en sus 13, que ya estaría lista una acusación constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. Pero aquí hablamos también de otros casos más donde la presidenta tiene cierta participación. Efectivamente, hemos sido todos testigos de la situación en la que actualmente se encuentra la presidenta de la República con la intervención que hemos podido ver que ha tenido el abogado de ella, en la cual obviamente se advierten un conjunto de ilícitos penales que complican la situación de la presidenta. En el sentido que si el abogado pasa a ser un colaborador eficaz, que es lo que al menos todo indicaría que haría, la situación ya de la mandataria pende de un hilo, ¿no? Aquí hablamos de que Mateo Castañeda, él ha pedido que el Colegio de Abogados se pronuncie porque dice que se está afectando su derecho que tiene él a defender a cualquier implicado, acusado o imputado. Pero él aparentemente habría cruzado una línea muy delgada al ofrecer ciertos beneficios a Harvey Colchado y también a sus superiores para que justamente detengan las investigaciones en contra de la presidenta Boluarte y su entorno. El ejercicio de la profesión no es la comisión de ilícitos penales. Aquí no es una línea delgada la que ha atravesado, es una línea gruesa, porque realmente un abogado no está para, hacer el tipo de conducta que ha hecho lamentablemente, que hemos podido apreciar todos los peruanos, el abogado, el señor Castañeda. Lamentablemente, él ha confundido su rol al punto que no solamente ha actuado como un mensajero de la presidenta, sino un mensajero que hasta cierto punto amenaza y hasta cierto nivel podría decirse que hasta extorsiona a los miembros de la Policía Nacional, que además estaban en una situación legal de que se conoce en el derecho como agentes encubiertos. Es decir, ellos estaban actuando dentro del marco legal. Por eso es que decir que es una celada, es una trampa, no cabe aquí. Realmente la situación de Mateo Castañeda, a quien lamento lo que le está ocurriendo, pues lo conozco personalmente, pero se ha metido en una camisa de 11 varas, y que la única opción que le podría quedar desde el punto de vista jurídico es convertirse en un colaborador eficaz, porque si no terminará sus días en la cárcel. Ahora, ¿eso qué llevaría consigo? ¿Que se le reduzcan las penas? ¿Que él no participe o no sea involucrado en esa organización criminal? No, un colaborador eficaz es de por sí alguien que acepta la comisión del ilícito y que más bien participa para efectos de aportar elementos de prueba para la sanción respectiva a quienes son cabecillas, a quienes son los organizadores de todo esto. Y si él dice, como hemos escuchado, que ha actuado por orden de la presidente, y si eso lo puede él corroborar con algún testimonio, prueba o audio o lo que fuere, entonces estamos ante una situación en la que él se convierte en un colaborador también de la justicia, por eso se llama la colaboración eficaz, y obviamente va a recibir una sanción, pero esta sanción será mucho menor, por lo menos le evitaría ir a la cárcel, que ahora mismo es su destino. Ahora, ¿y la presidenta Dina Boluarte en qué delitos estaría implicada si es que se confirma o si es que el señor Mateo Castañeda finalmente decide colaborar con la justicia? ¿Cuáles serán los delitos que se le puede atribuir?
Bueno, hay un abanico de ilícitos, ¿no? Desde obstrucción de la justicia, tráfico de influencias, extorsión a funcionarios públicos, corrupción de funcionarios. Es decir, hay un abanico que ya la Fiscalía tendrá que dirimir cuáles son los que tienen mayor peso probatorio para efectos de accionar. Pero lo que sí está claro es que hay comisión de ilícitos penales. Ahora, cuando el señor Mateo Castañeda dice, me han tendido una celada, me han tendido la trampa y atribuye esto al exministro del Interior, al señor Morán, y también a Harvey Colchado, evidentemente él ya al momento que fue detenido le han mostrado las pruebas, los audios, las imágenes que lo comprometen. En que él se ponga en la posición de víctima, que ha caído ahí en esa trampa, ¿le ayuda o es que lo perjudica más? No, es que ahí no tender una celada no procede, no es una celada lo que le han tendido. Él mismo ha propiciado su propia, él mismo ha cavado su propia tumba jurídica, porque los policías han actuado acorde a las normas que nosotros tenemos procesales, penales, porque ellos digamos, se han investido de esa facultad que la propia norma prevé de agentes encubiertos. Es decir, ellos han estado actuando como paladines, vamos a decirlo así, de la ley. Y lo que el abogado ha comenzado a decir o a hacer ya es responsabilidad del abogado. Los abogados estamos para defender la justicia, la verdad, el derecho. No estamos para encubrir situaciones como es la que todos hemos podido observar, ¿no? Que se ha intentado obstruir la justicia, se ha intentado amenazar inclusive subliminalmente a los que están en esa posición, porque incluso se le dice, mira que si haces esto te vas a ser compensado, ¿no? Es decir, hay una serie de hechos y dichos que comprometen gravemente la investidura presidencial a través del abogado de la presidenta. Claro, le dice intercambiemos figuritas, ¿no? Y sobre todo el mensaje que es claro es que le menciona que la presidenta estaba muy molesta. Después del allanamiento a su vivienda, dice la presidenta está muy molesta con usted. O sea, estas palabras pueden evidentemente tomarse como una amenaza, ¿no? Obviamente, pero no solamente eso, sino el actuar, el conjunto de hechos que ha venido haciendo el mensajero abogado presidencial. Pero hemos perdido ahí conexión con el doctor. Ahí está. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Siga, por favor. Está planteando precisamente que se llegue a distorsionar y eso es un hecho que definitivamente enmarca dentro de los cánones de un ilícito penal. Ahora, pero esa posible denuncia constitucional que tendría ya listo la Fiscalía de la Nación, solo por el caso Rolex, todavía no por organización, ¿no? Los Guayques en la Sombra, va a caer en el Congreso de la República, pero el Congreso no encuentra ningún motivo que amerite siquiera poner en cuestionamiento lo que hace la Presidenta de la República. No, pues eso es inaceptable, ¿no? Eso demuestra la complicidad de los líderes que tienen las mayorías parlamentarias. Hay un grado de complicidad que la población tiene que pasarle factura. Lo que debe de hacerse de inmediato es una vacancia presidencial y debe de hacerse con carácter de urgencia, porque los hechos que hemos visto, no solamente por el tema de este último asunto que de por sí ya es gravísimo, sino por el tema de los roles, ¿no? Que las respuestas son realmente tan burdas que eso no lo puede creer ni un niño de 5 años. De manera que lo que corresponde, y creo que el Parlamento debe ponerse los pantalones, es para efectos de plantear una vacancia presidencial inmediata y resolver este tema por las vías constitucionales. Los líderes, que son las mayorías de estos grupos parlamentarios, están actuando en un grado de complicidad en caso que no lo hicieran. Y ese grado de complicidad les pasará factura en algún momento cuando la situación cambie y ellos ya no sean los líderes de los grupos mayoritarios.
Ahora, ¿qué pasa si finalmente esta denuncia acá en el Congreso no va a debate o lo archivan o no lo ven o no ni siquiera le dan la importancia requerida por más que venga de parte de la Fiscalía de la Nación? ¿Y cuándo es que tendría que investigarse o podría en todo caso hacerse efectivo ese tipo de denuncia? ¿Cuando Dina Boluarte termine su mandato? No, las investigaciones no están impedidas de hacerse, pero obviamente el presidente de la República está protegido por una situación de que durante su mandato no pueden ser materia de acusaciones. En ese sentido exonera tres tipos, ¿no? Como la traición a la patria, abandono del país, ese tipo de cosas que están exentas. Sobre eso sí se le puede acusar, pero por los otros delitos no. Pero para eso está el mecanismo de la vacancia presidencial, que es un mecanismo cuando se advierten elementos graves de inmoralidad de parte de la presidenta. Y creo que ya con el solo asunto de los Rolex o con lo que ahora hemos conocido, creo que hay materia más que suficiente para que los parlamentarios tomen la decisión de una vacancia presidencial. Ahora, se dice que la presidenta Boluarte habría cometido una infracción en la Constitución el año pasado cuando decidió someterse a unos retoques estéticos y estuvo apartada del gobierno aproximadamente 12 días sin informar al Congreso de la República que iba a estar incapacitada de poder dirigir al país y sin también informar a la nación. Ese es un asunto menor, ¿no? Si quiere usted, eso es una cereza más dentro de la torta que existe de elementos negativos contra ella. Aquí hay cosas mucho más gravísimas que el hecho de que ella se haya ausentado. Estamos hablando de obstrucción a la justicia de la más alta magistrada de la nación. Estamos hablando de una situación de mentir al pueblo a través de sus afirmaciones. Estamos hablando de un tema tan grave como el tema de los Rolex, de dónde salieron. Claro, o la injerencia que tiene la presidencia, la presidenta que usa a su abogado para justamente amedrentar o tratar de obstruir las investigaciones. Ese solo hecho en cualquier sociedad del mundo civilizado ya sería materia para que la propia presidenta haya renunciado a su cargo, ¿no? Pero claro, en el Perú lo que se espera es siempre que los voten, ¿no? Que los voten, que los destituyan, que los saquen de su puesto. Y eso es una práctica que lamentablemente demuestra hasta qué punto el grado de dignidad se ha perdido en los peruanos, ¿no? Ahora, que aparentemente no se va a dar, ¿no? Porque en el Congreso, cuando se les pregunta a diversos parlamentarios sobre lo que está pasando con el tema de los roles, con el tema del hermano y todo, y quieren que esto solamente se vea de manera, en el ámbito muy privado, y que no se relacione a la presidenta de la República con lo que está pasando con el hermano. Es más, se habla que hay un deseo de los caviares por tumbarse el gobierno de Dina Boluarte. Bueno, ¿qué se puede esperar de un parlamento que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un parlamento en el que muchísimos de sus miembros están comprometidos en serios cuestionamientos legales? ¿Qué se puede esperar de un parlamento que no tiene, digamos, entre sus miembros personas que den la talla como para reclamar y exigir lo que el pueblo del Perú, lo que en las calles está exigiendo, ¿no? Por eso es que tienen la aprobación que tienen. Entonces un parlamento así, que se cuida a sí mismo para efectos de que no pueda, si sale Dina, salen ellos. Entonces, esto es un tema que, mire, es increíble cómo ante las muertes de cerca de 60 personas, esta presidenta todavía haya continuado en el poder. Eso es más grave que todo lo que está ocurriendo. Y sin embargo lo hemos pasado por agua tibia. Ahora, la fiscal suprema Delia Espinosa ha presentado una denuncia constitucional en contra de la ex fiscal de la Nación, o la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y también en contra de la congresista Patricia Chirinos por los presuntos delitos de peculados y de cohecho. Sobre esto que se ha denunciado, que viene también a través de uno de sus colaboradores, el señor Jaime Villanueva, de que la congresista Patricia Chirinos habría en coordinación con la fiscal de la Nación justamente dirigido todo este plan orquestado para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que tiene que proceder en adelante con respecto a esta parlamentaria dentro del Congreso? Bueno, primero ver si hay una acusación constitucional contra ella y luego
que ella ejerza su derecho de defensa sobre ese tema. Pero más allá de esa situación, es triste constatar cómo quienes se eligieron o como a quienes eligieron como líderes, representantes, auténticos representantes de la verdad, hayan terminado siendo, de acuerdo a los hechos que se van conociendo, una situación de líderes de barro, ¿no? Y no líderes auténticos, que es lo que el país siempre necesita. Ahora, es lo que decían de la doctora Patricia Benavides, ¿no? Cuando estuvo investigando a Pedro Castillo, cuando presenta esta denuncia constitucional y cuando estuvo liderando todas estas investigaciones en torno a la familia de Pedro Castillo, se decía que era la dama de hierro, que ella iba a salvar la democracia, pero ahora ella está suspendida, involucrada también en casos muy, muy delicados. Así es, y con acusaciones muy serias, ¿no? Y con dichos contra ella de gran seriedad por parte de su propia mano derecha, ¿no? De manera que es una gran desilusión para el país constatar este tipo de situaciones que se producen día a día, ¿no? Porque esto lo estamos viendo a todo nivel, a nivel presidencial, a nivel de las entidades del Estado, de las entidades de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República. Es decir, hay algo, como diría González Prada, donde se toca sale la pus, ¿no? Lamentablemente. Bien, doctor, ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Muchas gracias. Conversamos con el doctor Carlos Torres Caro, un reconocido abogado constitucionalista, es congresista también de la República y sabe, por supuesto, todo lo que pasa en el Congreso, ¿no? Y lo que es evidente, hay que decirlo, lo que es evidente. Es muy penoso que en el Congreso no vean nada. Alguna congresista dijo alguna vez en un debate que el pueblo iba a recordar al Congreso como los congresistas chaquiros, los sordos, los brutos, los ciegos, los mudos, porque no dicen nada. No cuestionan absolutamente nada. Se ha roto por completo el equilibrio de poderes actualmente. La democracia pende de un hilo en nuestro país. Y aquí no se toma con indignación ni con cierta alarma. En otros países sí. El tema que involucra a la presidenta Boluarte, a la fiscal de la Nación, y que ellas estarían involucradas en delitos bastante graves, como obstrucción a la justicia, por ejemplo, llama la atención de medios internacionales, pero no el pronunciamiento de las autoridades que deberían pedir justamente que estas personas no solamente sean investigadas, sino también que sean removidas de sus puestos. Dina Boluarte se mantiene en el poder por el apoyo que le brinda el Congreso de la República, un Congreso deslegitimado por la ciudadanía, un Congreso que tiene una aprobación o un nivel de desaprobación totalmente alarmante que no se ha visto en otros Congresos. El Congreso nunca ha sido popular, siempre lo hemos dicho, pero nunca tan impopular como este, pero nunca un Congreso tan sinvergüenza como este, nunca un Congreso que ha ingresado prácticamente a saquear todo lo que puede, a incrementarse el sueldo, a robar los sueldos a sus trabajadores, que no lo hacen todos, pero hay muchos casos que se han dado de los mochasueldos y que no reciben ni siquiera sanción. Y este tipo de personas son las encargadas de dictar leyes, de debatir leyes y de aprobar leyes en su mayoría en beneficio para ellos. Tenemos un defensor del pueblo que, lejos de defender los intereses del ciudadano, defiende los intereses de ciertos personajes cuestionables. Tenemos unas cifras que ha dado a conocer hace unos días el INEI del alto nivel de pobreza que lamentablemente aqueja al Perú y aqueja a muchas familias peruanas. Durante el último gobierno o el último año de Dina Boluarte se ha incrementado más la pobreza en el Perú y no llama la atención del Congreso. Le preguntan a Darwin Espinosa, un congresista cuestionable, creo que queda poco, ¿no? El congresista, el que fue captado con su amiga o trabajadora de la congresista, ex trabajadora de la congresista Kira Alcaraz, congresista que se robaba o le hacía comprar al Congreso hasta el papel bond, que utilizaba las horas laborales de los integrantes de su despacho para que se encarguen a recolectar firmas para que él pueda inscribir un movimiento político denominado Adelante Ancash. Un congresista bastante caradura, hay que decirlo, para no salirnos de lo que en realidad corresponde con respecto a este parlamentario. Le preguntan, congresista, estamos haciendo queremos su comentario sobre las cifras del INEI, sobre el incremento de la pobreza. No me interesa. No le interesa, no me interesa. No le interesa.
Ese tipo de parlamentarios tenemos, congresistas que no le importan lo que pase con el peruano, les llega absolutamente, porque a ellos no les afecta. Ellos incrementan el sueldo cuando quieren. Ellos se arreglan, mandan a arreglar sus baños con 15 millones de soles que le corresponde al Perú, a los peruanos, o sea, con los sueldos con los impuestos que nosotros pagamos, no les importa absolutamente para nada. ¿Qué dice el defensor del pueblo con respecto al sueldo que se han incrementado a los congresistas? Que tienen derecho. No, él no habla de la pobreza en el Perú, él no habla de lo que le pasa al peruano de a pie, al que vive del día a día, al que no tiene ni siquiera para poder de repente subsistir al mes, no, él habla de los congresistas. ¿Qué es lo que dijo el señor José Gutiérrez, que ha sido puesto por este Congreso? Por supuesto, hay que decirlo, que hace tiempo que no hay un incremento, dice, en los sueldos del Congreso, y que amerita, porque hay otros sueldos que sí se suben, pero el Congreso no. Ese es el defensor del pueblo que tenemos, lamentablemente, que no defiende para nada los intereses del pueblo, sino solamente de quienes lo pusieron en su cargo. Vamos al corte y regresamos con la última parte de Causa y Efecto.